La historia del Fox en nuestro país comienza en 2004, cuando proveniente de Brasil llega un tiempito antes que su hermana mayor, la Surán, y llega como un desarrollo hecho por y para el Mercosur, un vehículo regional que aunque después se trasladó al viejo continente, se supo desde un primer momento que era una nueva introducción al segmento B de los techo alto, es decir, a un nuevo mercado al que apuntaban algunas marcas y que Volkswagen trató de acaparar con Fox y con Surán. Se tratan de modelos del segmento B que ofrecen un poquito más de habitabilidad para quien está buscando por ahí su primer auto, pero también quien busca o necesita sobre todo espacio. Tenemos un Fox renovado, bastante diferente, por lo menos el interior, y hacemos hincapié en el interior porque es uno de los puntos que más se reformuló desde la primera generación del Fox, que cabe destacar, este Fox que hoy estás viendo en Routier es la misma generación del 2004, no un salto generacional, pero sí un cambio estilístico que nos parece bastante acertado, que te vamos a pasar a contar en detalle en esta prueba de manejo. Así que sentate y prepárate para conocer en detalle este nuevo Fox Highline MSI. Como buen restyling, como siempre solemos decir, los cambios más importantes se dieron en la trompa. Ahora tiene un look un poco más deportivo, si bien la segunda edición de Fox, el anterior a este, ya le daba más aire deportivo al de la primera. Es decir, en esta tercera generación se culmina un proceso mucho más deportivo, mucho más juvenil. Se reemplaza esa zona inferior con plástico negro, se la reemplaza por una toma de aire de tamaño tradicional, con algunos cromados que le dan, siempre sin perder ese estilo o ese plus que le da el segmento B de techo alto o B Premium, como también le solemos decir. Tenemos los antinieblas también enmarcados en un aro cromado, y por último la parrilla de dimensiones pequeñas o no tan prominentes, con el doble filete cromado que ya habíamos visto por ejemplo en Amarok. Las ópticas también no sufrieron demasiados cambios, salvo por algunas líneas, y el interior, que pese a que parezca un detalle menor, la disposición interna de los faros hoy en día es tal la renovación en ese sentido que, aunque pueda pasar desapercibido, le dan otra impronta al vehículo. En resumen, pasamos una trompa mucho más deportiva y que incluso le da algún toque elegante con los filetes cromados que incorpora este nuevo Fox. Donde prácticamente no hubo cambios es en su perfil, dentro de sus 3,87 metros de largo, donde solo se pueden apreciar las nuevas llantas que en nuestra unidad eran un equipamiento opcional de 16 pulgadas, que incluso nos llamó la atención que, por lo menos en diseño, son bastante similares a las de la Amarok Ultimate. Y justamente si hablamos de diseño, nos encontramos con un listón cromado en la zona media inferior de la carrocería, que siempre creemos que es un detalle que le queda bastante bien a cualquier vehículo. Nos encontramos con unos espejos color carrocería con el guiño incorporado y una línea de cintura algo elevada y ligeramente ascendente que nos dan robustez y por otro lado también bastante superficie vidriada. Este quizás es el cambio más radical de la zona trasera del nuevo Fox. Cambió la disposición longitudinal por unas transversales que incluso combinan con el nervio que se puede apreciar en el portón, con lo cual le dan un aire muy Volkswagen e incluso hasta también, si se quiere, muy Audi. Justamente abajo del portón encontramos una suerte de spoiler, un detalle que emula de alguna manera un spoiler deportivo. Atrás quedó el paragolpes ese inflado, esa suerte de babero que tenía el Fox, y se lo reemplazó por esta moldura de plástico que le da un aire deportivo, pero es meramente estético. El detalle que también nos gustó es la doble salida de escape, con lo cual se puede decir que Volkswagen le trató de dar un look mucho más deportivo atrás que adelante. El último de los detalles se lo da la supresión de la cerradura por el logo Push, un detalle que es cómodo y que nos gusta y que obviamente suma en cuanto a la jerarquía de un vehículo. Una vez que manipulamos ese logo Push, nos encontramos con un baúl de 270 litros, que no es una capacidad nominal para el aplauso, pero sin embargo tiene muchos detalles o mucho para contar este baúl. En primer lugar, nos encontramos con un asiento trasero corredizo, que en el caso de no necesitar bastante amplitud en las plazas traseras, lo que podemos hacer es deslizarlas para adelante y eso nos va a dar mucho más espacio de baúl. Se puede llegar hasta 400 litros y eventualmente lo que podemos hacer, como ves en imágenes, es rebatir toda la plaza trasera, llevarla para adelante, así que le damos el visto bueno. Y justamente bajo ese piso plano que encontramos del baúl tenemos una llanta de 15 pulgadas, es decir, de la medida original del Fox. Recordemos que nuestra unidad tenía el opcional de las llantas de 16 pulgadas, aunque en esta oportunidad la llanta de 15 es de chapa.
Abrimos una de las puertas de este nuevo Fox y nos encontramos con un interior que no cambió mucho, grosso modo. Lo que sí se observa a primera vista es el cambio en el volante y algunos pequeños detalles, algunos nuevos comandos que se mantienen, que hablan de una revisión no tan importante, no tan profunda como en el 2010. El tablero siempre fue uno de los anchos de Volkswagen, sobre todo en el segmento B. Antes del restyling de 2010 tenía un tablero que merecía una revisión y desde ese primer restyling hasta este se mantuvo el mismo, cambió la iluminación, pasó del azul tan recordado a uno blanco, pero la disposición de 4 relojes más la computadora se mantuvo. La información es buena, la iluminación también, pero creemos, por ejemplo, que los 2 relojes de la zona inferior podrían ser de un tamaño un poquito más generoso, pero como te decíamos, siempre Volkswagen se destacó por los tableros, muchísima información, muy buena iluminación y en este caso no es la excepción. Quien se ponga al volante de este nuevo Volkswagen Fox se va a encontrar una posición de manejo un tanto elevada, pero con la buena noticia de que tanto volante como butaca se pueden regular, con lo cual sea quien sea que se siente a manejar este Fox se va a encontrar o va a poder encontrar una muy buena posición de manejo. Además, para disfrutar el día a día en el Fox encontramos un nuevo estéreo, que en realidad es nuevo en el Fox, ya que anteriormente tenía el del Gold Trend, y creemos que es un muy buen estéreo, muy completo, tiene todas las conexiones imaginables, tiene conexión auxiliar, tiene el Bluetooth y además de todo tiene navegador. Lo que nos parece un poquito mejorable o que nos costó apenitas es la interfaz, que quizás no es la más intuitiva, pero como te decíamos, anda muy bien todo, la sensibilidad al tacto es muy buena, con lo cual no va a haber que estar muy atentos a la presión que ejerzamos en la pantalla touch, que como te decíamos es muy pero muy completa. Incorpora la entrada de tarjeta SD, que es un ítem que siempre o que todavía nos sigue llamando un poquito la atención, ya que realmente no conocemos a nadie que lo utilice, pero aún así es una muy buena opción para quien quiera llevar toda su música en un dispositivo de almacenamiento masivo. Nos corremos un poco para atrás y nos encontramos con un vehículo muy habitable, unas plazas traseras que realmente hay espacio para 3 personas, tenemos una distancia entre ejes de 2,46 metros de largo, con lo cual entran 3 pasajeros acomodándose bien, y siempre y cuando, ¿te acuerdas lo que te contábamos de la banqueta que se pueda desplazar? Si no necesitamos llevar algo en el baúl, la podemos tirar bien para atrás y el espacio de piernas va a ser obviamente mucho mejor. Al principio de esta prueba de manejo te contábamos que, bueno, obviamente estamos manejando la versión Highline, que es la versión más equipada de la familia Fox y que incorporó nuevos ítems de seguridad, especialmente el ESP, que en este sentido, en este segmento, solo el Fiesta Kinetic Design lo tiene, así que le damos gratamente la bienvenida a uno de los dispositivos de seguridad que creemos que ya casi deberían ser norma para todos los vehículos. Además, el Fox lo que incorpora es lo mínimo en cuanto a lo que requiere la ley, que son 2 airbags ABS y suma los antiniebla, que es un buen aditamento, ya que además tiene la función de la computadora detecta que estamos girando, se prende el antiniebla que corresponda al lado para iluminar o darnos mayor visibilidad en el caso de que estemos girando en una curva. Tenemos mucha más iluminación y por ende mucha más seguridad. Por el lado del confort de esta variante Highline tenemos asistente de arranque en pendiente, cierre automático de puertas en velocidad, la columna de dirección que te contábamos que regula en altura y en profundidad, control de velocidad crucero, la cómputa a bordo que también remarcábamos a la hora de hablar del tablero, espejo interno anti-encandilamiento, un ítem bastante interesante a la hora de manejar o de salir a la ruta a la noche, el estéreo que es muy completo, levantaderos delanteros y sensores de luz, lluvia y estacionamiento, y por último el techo eléctrico, que es un ítem que el comprador de este segmento y también de segmentos más altos obviamente, pero específicamente del segmento B, le parece o le da cierta jerarquía también respecto a la competencia. Arrancamos esta segunda parte de la prueba de manejo al Volkswagen Fox Highline MSI y justamente es momento de hablar de por qué ese MSI. Bajo el capot de este Fox se encuentra el motor, el histórico 1.6 que tiene la familia Volkswagen en la zona baja de la gama, pero con algunas mejoras que te paso a contar. En primer lugar, de las 8 válvulas y los 101 caballos que tiene por ejemplo la gran mayoría de la gama Surán o por ejemplo Gold Trend, pasó a 16 válvulas y sumó unos caballos para redondear en 110 justamente caballos de fuerza. Por último, lo que agregó es admisión variable, que hace un poquito más eficiente todo el proceso de combustión y de emisiones. En cuanto a la performance de este nuevo motor, de este renovado motor, todo lo que te contábamos, la admisión variable, la nueva potencia y las 8 válvulas que suma, no se transmiten netamente a las cifras, con lo cual es algo más que pasa por las sensaciones. De todos modos te cuento que el 0 a 100 lo hace en 11,2 segundos, el 80-120 en cuarta marcha
lo hace en 11,8 segundos, la recuperación en quinta en 17,2 segundos y la recuperación en sexta, sí, incluye la sexta marcha, uno de los ítems exclusivos del Fox, la hace en 25,6 segundos, obviamente producto de una marcha o sobremarcha larga para relajar el motor y darle mejores cifras de consumo. Te cuento que a 100 km por hora, velocidad constante, consume o te pide 6,3 litros cada 100 kilómetros, lo cual te da una autonomía de 794 kilómetros. Si elevamos la velocidad a 130, nos da un consumo de 7,8 litros cada 100 kilómetros, lo que naturalmente reduce la autonomía en 641 kilómetros. Y en el consumo urbano, que es donde se suele gastar más, registramos un promedio de 9,9 litros cada 100 kilómetros, que nos da una autonomía de casi medio millar de kilómetros. El segundo o la segunda renovación que sufrió, y una de las más palpables en el kilómetro a kilómetro, es la caja de sexta o de 6 velocidades que te contábamos justamente cuando te hablamos de las recuperaciones. Te mencionábamos que tenía una sexta velocidad, con lo cual obviamente básicamente es eso, incorpora una nueva transmisión de 6 marchas que lo que hace es entregar una sobremarcha para poder relajar el motor, algo que te decíamos recientemente con el tema de los consumos. Como siempre hablamos o siempre decimos de las cajas de Volkswagen Made in Córdoba, son las mejores del segmento, eso no tenemos ninguna duda en afirmarlo. También al principio de la prueba de manejo te hablábamos de las llantas, que en nuestra unidad son opcionales. Originalmente vienen con 15 pulgadas, pero a nosotros nos tocó en suerte unas de 16 con neumáticos 195 y proporción 50. Una medida algo jugada, sobre todo a la hora de hablar del talón 50, pero que está bien equilibrado, le da un poquito más de dureza, algo a lo que Volkswagen nos tiene acostumbrados, sobre todo en ciudad, pero el despeje ayuda y, como te decíamos, el talón algo pequeño de 50 no es algo que penalice a la hora de transitar en la ciudad. Obviamente esto tiene su contracara en ruta, donde se muestra muy bien plantado con estas llantas de 16 pulgadas que te mencionábamos, pero obviamente lo que no lo beneficia es la altura. Esto de tener el techo alto justamente le puede jugar en contra, sobre todo con los vientos laterales, pero como te decíamos también está muy bien equilibrado, tiene unas suspensiones pensadas para poder salir con seguridad a la ruta, y eventualmente recordemos que tiene ESP, con lo cual ante cualquier incidente menor o minúsculo que sea, el ESP entra, fiscaliza todo y vuelve a ubicar al Fox donde corresponde. Por último, la dirección tiene una asistencia perfecta, justa, tanto en ruta, donde se muestra bastante rígida para brindarnos más confort y seguridad, como en ciudad, donde se muestra bastante liviana y cuenta además con el sensor de estacionamiento, así que, como nos gusta decir, no vas a tener excusa si o a la hora de encontrar lugar, por más que sea pequeño, el Fox te va a ayudar a poder meterlo donde corresponda. Resumen final para este Fox Highline MSI, que se comercializa a 252.735 pesos. Entre los puntos mejorables tenemos que hablar de los materiales, de la calidad, sobre todo del interior, que encontramos algunos ítems mejorables, encontramos algunos brillitos, pero confiamos en que sea de nuestra unidad. En segundo lugar, nos vamos a poner a hilar finos y nos gustaría que incorpore fijaciones ISOFIX, ya que es un auto que tiene algún tinte familiar. También podemos pedirle un tercer cinturón inercial, pero en líneas generales en el equipamiento de seguridad, salvo por la adición del ESP, se queda un poquito corto en este ítem. Y por último, en los frenos que encontramos, que podrían ser un poquito mejores, si bien no es para quitarle el saludo, en algunas ocasiones en nuestras mediciones se estiraron un poquito afuera de lo que suele entregar el segmento. Y ahora es momento de hablar de los puntos a favor. En primer lugar, los cambios en el motor. 8 válvulas más, 110 caballos, admisión variable, son todos ítems que celebramos, ya que es una mejora tanto para el medio ambiente como para quien maneja, por lo pronto, en cuanto al consumo y a las sensaciones. La incorporación del ESP, si bien entre los puntos mejorables hablábamos del equipamiento de seguridad, creemos que la incorporación del ESP incluso puede marcar o elevar la vara para los modelos regionales. Celebramos que un vehículo brasileño haya incorporado el ESP en nuestro mercado. Y por último, al estar hablando de una versión Highline, de una versión full equipamiento, justamente en cuanto al confort, este Fox es muy bueno, tiene nuevas incorporaciones, tiene techo, velocidad, control de velocidad crucero, tiene asistente de arranque pendiente, un ítem
que no hasta hace mucho estaba reservado exclusivamente a las pickups o a los 4x4, así que celebramos un muy buen equipamiento de confort, la adición del ESP y los cambios en el motor, 3 novedades que se alinean con una estética que también la agregamos como cuarta, si me permiten esa excepción. La estética, esta renovación nos parece bastante acertada y que va a tono con estos 3 nuevos ítems que agrega el nuevo Fox. Todo esto le permite al Fox mostrarse como una de las opciones más racionales y más completas en cuanto a segmento, así que si estás buscando un vehículo con espacio, con muy buen equipamiento de confort y con el ESP, que no es un ítem menor, el Fox puede ser una de las mejores opciones para tener en cuenta en este segmento B Premium o de techo alto.